Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El panorama de los nuevos empleos. En el país se están generando puestos de trabajo, pero no en todos los sectores. Esta noche hablaremos con Alejandro Arévalo, cofundador de la firma Casa Talentos Team Up, para conocer los detalles de un estudio revelado en las últimas horas. El rebote de las tasas de interés. Este viernes se reunirá la Junta Directiva del Banco de la República para analizar la situación económica del país y tomar decisiones. Expertos de Bancolombia prevén un incremento en esa tasa de intervención. Nos acompañará Laura Clavijo, directora de investigaciones de esta entidad financiera. La hora amarga de las universidades públicas. Las finanzas de estas instituciones de educación superior andan de mal en peor en estos momentos. La Contraloría General advirtió que varias podrían cerrar servicios. Les contaremos los detalles de este panorama. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del empleo en nuestro país y del panorama que se está registrando en las diferentes empresas. Para esto quiero saludar al doctor Alejandro Arévalo. Él es cofundador de Team Up, una firma especializada en la selección y reclutamiento de personal. Doctor Arévalo, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches. Buenas noches, Henry. Muchas gracias por la invitación. Empecemos por las buenas noticias, y es que la tasa de desempleo a nivel nacional ha venido bajando ciertamente desde hace un poco más de un año y hoy estamos en niveles que hace rato no veíamos. El DANE reveló que en noviembre ya estamos por ahí, por los lados del 7, entre 7 y 8%. ¿Esa es una buena tasa para lo que ya nos habíamos acostumbrado en el país? Bueno, en realidad sí es una buena noticia que el desempleo baje, siempre caerá muy bien entre las personas que se mueven en el mercado laboral. El último dato, por ejemplo, el que tú mencionas de 7.78% muestra una mejora frente al año inmediatamente anterior, pero lo importante aquí ver es que la creación de empleo no se distribuye igual. La ocupación se está moviendo sobre todo en sectores de operación, como alojamiento y comida o transporte y almacenamiento, que fueron de los que más aportaron a la variación de esta ocupación. ¿Qué significa esto para la gente? Que conviene apuntar a esos sectores específicos con más tracción y presentarse mejor. ¿Y qué quiere decir mejor? Con una hoja de vida ajustada a cada cargo, logros con cifras y, por supuesto, un guión corto para la entrevista. ¿Por qué en esos sectores sí está, digamos, dinámica la creación de nuevos puestos de trabajo y en cambio en otros no? ¿Qué tienen estos en particular como para que allí se esté moviendo más la generación de empleos? Bueno, pues según los datos del DANE, se ve que el empuje viene de sectores operativos. En julio del año pasado, el alojamiento y servicios de comida fue el que mayor aporte positivo dio a la ocupación, dio 0.8 puntos porcentuales, seguido por el transporte y almacenamiento, que dio 0.7 puntos porcentuales a la tasa de ocupación. Y cuando eso pasa, los cargos que más se mueven son los de la ejecución o los de la base, como auxiliares logísticos, inventarios, alistamiento y despacho, bodega, conductores y roles de soporte en toda la cadena de abastecimiento. Y para terminar de responder tu pregunta es porque son los que sostienen el consumo del día a día de la gente, que es lo que no para. Como siempre, el consumo siempre sigue independientemente de la situación del país. En Colombia tenemos todavía una informalidad laboral, doctor, de más del 54% aproximadamente. ¿Estos puestos de trabajo, por lo que usted ha visto, mantienen, digamos, las condiciones completas de prestaciones laborales, etcétera, o eventualmente se han deteriorado en algunos sectores esas condiciones laborales? Bueno, hay otro análisis porque una cosa es la tasa de ocupación o de desempleo y después es la formalidad. Ahí ese es el gran reto para el 2026, porque si bien el desempleo bajó, la tasa de informalidad subió. Entonces yo creo que ese es el reto político para una economía como la de Colombia y es, si bien hay más gente ocupada, no todos se están formalizando. Entonces ahí el reto
para el gobierno y para el gobierno que venga es poder dar condiciones mejores tanto para las empresas como para los trabajadores para que las personas se quieran formalizar, porque no basta con tener más personas ocupadas si no están formalizadas, si no están aportando a seguridad social, si no tienen salud, si no están aportando a pensión. Entonces sí es importante trabajar sobre la formalidad y la informalidad. En las últimas semanas, doctor Arevalo, ¿usted se dio cuenta de esa polarización que hubo en el país alrededor del incremento de 23% al salario mínimo, que también tuvo incidencia en el salario mínimo integral en muchas empresas, porque claramente ambas cosas dependían de ese decreto? Y se decía por parte de muchos analistas y muchos empresarios que esto podía dar al traste con mucha generación de empleo, eventualmente frenarse las contrataciones. Usted que está en esa área, digamos, de la selección de personal, ¿se ha dado cuenta si efectivamente esto ha tenido algún efecto en la contratación o eventualmente los efectos de pronto se van a diluir en el tiempo? Sí, yo creo que los efectos más fuertes se van a dar en el mediano y largo plazo. Sin embargo, nosotros como cazadores de talento y donde estamos constantemente hablando con las empresas que buscan talento, sí hemos visto una reducción de cargos operativos donde normalmente se paga el salario mínimo. Al tener una carga prestacional o una carga o un costo empleado más alto, las empresas tienen que ver qué tanto les va a impactar eso en sus costos de fabricación, de producción, de logística. Y definitivamente esto no es un secreto. Las compañías no todas van a poder, digamos, transmitir o traducir ese aumento de costos en el precio final del producto porque de pronto quedan fuera del mercado. Entonces, el plan B, si no pueden aumentar el precio, es reducir sus costos, como tal vez haciendo más o lo mismo con menos personas. Y eso definitivamente sí está teniendo un impacto en el mercado laboral. Yo mismo, como dueño de compañía, lo he visto. Afortunadamente, nuestro mayor porcentaje de empleados no son del salario mínimo, pero en los que tenemos de salario mínimo, pues sí tiene un impacto importante en los costos de la operación de la compañía. Hablemos un poquito, doctor Arevalo, de los procesos de selección. Usted que está en ese mundo todos los días seleccionando personal, hablando con los candidatos, hablando con las empresas que ofrecen las vacantes. ¿Hay algún cambio en estos procesos? ¿Se están acelerando o por el contrario se están demorando más o se han vuelto más exigentes las condiciones que solicitan los empresarios de los candidatos? Pues sí, definitivamente, pues las compañías se vuelven cada vez más exigentes al tener que contratar personal, digamos, profesional o más calificado, porque tal vez ya no es tan atractivo contratar personas del salario mínimo, se vuelve más competido cuando yo tengo algo o un par de años de experiencia trabajando profesionalmente. Entonces, yo lo que haría en 5 pasos sencillo, y esto como recomendación para todas las personas que estén buscando trabajo, es uno, elegir 2 sectores con demanda hoy. Por ejemplo, en operación, alojamiento y comida o transporte y almacenamiento, que son de los que más empujaron la tasa de ocupación. Dos, hacer 2 versiones de la hoja de vida, una para cada sector y no la misma para todo. Y poner logros y cifras en esas hojas de vida. Tres, armar una lista de 30 vacantes y aplicar en bloque 10 por semana es un buen número. Y idealmente que estén publicadas entre las primeras y 24 horas de salir en un LinkedIn, en el empleo, en Indeed. No dejar pasar mucho tiempo. Cuatro, preparar un pitch o un guión de 60 segundos con 3 respuestas claves, que son quién soy, por qué ese rol es para mí y mi disponibilidad. Y cinco, cerrar cada entrevista con una pregunta de desempeño. Por ejemplo, ¿qué esperan los primeros 30 días de mí? Esto me diferencia de otros candidatos en un mercado laboral tan competido. Pues ya que usted entró en ese terreno muy oportuno, doctor, de los consejos para los candidatos, hablemos un poquito más de la hoja de vida. ¿Cuál puede ser eventualmente ese error que la gente comete en la hoja de vida y que de pronto lo saca un poco de la competencia, pues porque a los empresarios no les gusta ver algo así en la hoja de vida? Claro, el principal error es tener una sola hoja de vida para todos los cargos en los que yo aplico. Uno como candidato o como buen candidato debería tener una hoja de vida para cada cargo porque mi hoja de vida tiene que hablar por mí. Entonces, otro error, por ejemplo, es no poner cifras, no poner logros, no poner qué hice yo en mis anteriores empleos.
Entonces, estar preparado significa tres cosas muy prácticas. Uno, tener una hoja de vida ajustada para cada cargo. Si es logística, destacar, por ejemplo, inventarios, turnos, alistamiento y despacho. Dos, llevar un guión de 60 segundos para la entrevista, que hable de quién soy, qué he hecho y logros con cifras. Por ejemplo, eh, atendía 60 clientes al día o manejaba inventarios de 1.500 millones de pesos. Y por último, tener clarísima la disponibilidad, por ejemplo, horarios, turnos y fecha de inicio, porque en operaciones, sobre todo, eso define quién entra primero. Y recuerden que en procesos masivos, como son estos de operaciones, gana el que reduce dudas y trae evidencia a una entrevista. ¿Usted diría que, digamos, es mucho más crucial para el candidato ponerle más atención a la hoja de vida o a la preparación para la entrevista ya cuando está face to face con ustedes, los seleccionadores de personal? Henry, yo creo que es igual de importante una y la otra. Para mí sería un 50%, porque la hoja de vida es tal vez esa que me abre la puerta para poder llegar a la entrevista. Si mi hoja de vida no es clara, no es contundente, no tiene datos, no dice quién soy yo, no me van a llamar a la entrevista. Pero ahora, si yo descuido la entrevista y solo me enfoco en en la hoja de vida, cuando vaya a estar frente a la persona de recursos humanos o a mi próximo jefe, no expongo lo que dice en esa hoja de vida claramente. Entonces, ahí se suelen caer los procesos porque no sé comunicar, porque no transmito mi experiencia o porque al final del día no convenzo con ese speech o ese guión que yo digo que debería uno llevar listo a la entrevista. Le haría una última pregunta, doctor, que es crucial para mucha gente y tiene que ver con el salario. ¿Cómo negociar el salario? Porque hay quienes dicen, si se me va la mano y pido mucho, de pronto no me contratan. Si pido menos de lo que creo que de pronto me pueden estar dando, me pierdo de una parte. ¿Realmente es crucial dar una cifra acertada o no? Los empresarios ya tienen claro lo que van a ofrecer. En muchos casos sí, la empresa tiene una banda salarial definida, pero en muchos otros no, y están atentos a los candidatos que se presenten al proceso y con base en los salarios que el candidato tiene, ponen una banda. Yo lo que sugiero a todos los candidatos es estar atentos al mercado y entender cuánto paga en el mercado una posición para como la que yo me estoy presentando. Entonces, si estoy buscando auxiliar de inventarios y de almacenamiento, pues hacer una investigación en el mercado, cuánto puede ganar una posición de esa. Si es 2,5 millones, 3 millones o 2 millones, ir con ese número claro a la entrevista. Yo siempre recomiendo cuando estoy frente al entrevistador, ojalá poder preguntar cuál es el salario que se está ofreciendo. Pero si no lo dice la empresa, porque muchas veces es confidencial o no lo tienen definido, yo sí debería tener clara cuál es mi expectativa cuando me pregunten cuánto quiero ganar. Y ahí es que tiene que estar alineado al mercado, porque si yo sé que el mercado paga 2 millones, pero yo en la entrevista digo que quiero 4, la probabilidad de que me contraten se va a ver reducida. Pues excelentes consejos, doctor. Creo que le da a usted luces a mucha gente que de pronto tiene pendiente por ahí justamente un proceso de selección. Doctor Arévalo, muchísimas Ojalá gracias que por sí. estar en Signo Pesos. Muy amable. A ti, Henry, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias, señor. Mire, consejos importantes para quienes están buscando un empleo. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere las advertencias de un experto sobre la eventual importación de gas desde Venezuela. Ya nos vemos. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. Hay mucha expectativa entre los expertos y las empresas por la reunión que se realizará este viernes de la Junta Directiva del Banco de la República. Allí analizarán la situación económica del país y deberán tomar una decisión sobre las tasas de interés de referencia. Saluda a la doctora Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia. Doctora Laura, bienvenida a Signo Pesos. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias a ustedes por tenernos acá. La tasa de intervención está desde hace ya varios meses, desde mayo, si no estoy mal, del año pasado, en 9,25%, después de un periodo en que veníamos bajando. ¿Por qué se estancaron, doctora, las tasas de interés de referencia en ese nivel y no siguieron bajando? Bueno, pues arranquemos por lo que fue un 2025 que
fue un año perdido en materia del proceso de desinflación. El 24 terminó con inflación de 5.2% y el 25 con 5.1%. He ahí la explicación de por qué, con todo y que veníamos en un ciclo bajista de tasas de interés, la economía requería que las tasas estuvieran menores para una mayor reactivación. Realmente, pues el Banco de la República solo realizó un recorte de 25 puntos básicos, así las expectativas del mercado consideraban que tenían espacio para reducir. Ahora que estamos en el 2026, estamos en un escenario totalmente diferente. Tenemos expectativas de inflación al alza, ajustes por el salario mínimo y no hay mucho aliciente de cara a factores que podrían contribuir a la inflación a la baja. Así que rápidamente pasamos de lo que era un ciclo bajista de tasas que no culminó, no llegó a los niveles que tal vez hubiéramos querido, porque altas tasas de interés generan pues presión para la economía, cuando ahora sentimos que el Banco de la República debe empezar a aumentar tasas de interés para controlar este nuevo rebote inflacionario. Pues esa justamente, doctora, es la expectativa que tienen muchos analistas, entre ellos ustedes mismos en Bancolombia, por lo que será la reunión de este viernes. ¿Ustedes entonces creen que va a haber un alza, ya ni siquiera dejarlas en el mismo nivel en que están como ha pasado en los últimos meses, sino empezar otra vez a subirlas, que reboten las tasas de interés hacia arriba? ¿Por qué creen ustedes, doctora, y en cuánto cree que va a ser eventualmente ese incremento en la tasa de intervención? Pues así es, desde el año pasado, finales, diciembre, nosotros ya estábamos anticipando que teníamos una necesidad de aumentar tasas de interés y que el Banco de la República iba a ser lo responsable, arrancando en enero con aumentos de su tasa por un ciclo hasta donde pudieran llegar para nuevamente controlar a la inflación. Pero sabemos que solo hasta el final de diciembre conocimos el importante ajuste del salario mínimo que realmente terminó por desanclar las expectativas de inflación, y hoy día el consenso de mercado es que la inflación en el 2026 termine en 6.2%. Ya les dije que el 2025 perdimos el año en materia de inflación, nos mantuvimos en los mismos niveles, ahora les estamos comentando que en el 2026 tendremos presión al alza, razón por la cual también hemos aumentado nuestra perspectiva de lo que tendría que ajustar el Banco de la República este año. Así, esperamos que en la reunión del viernes tengan que aumentar en 50 puntos básicos. Seguramente otra reunión siguiente de otros 50 puntos básicos, y de ahí en adelante estimamos aumentos consecutivos de 25 básicos para un total de 175 puntos básicos estimados de aumento durante este 2026. Por supuesto, todo en medio todavía de mucha incertidumbre sobre si eso va a ser suficiente para atajar la inflación y volver a incursarla hacia lo que venía siendo un proceso de desinflación lento pero gradual, y efectivo, y que ahora pues hay otros factores puestos sobre la mesa, repito, como el ajuste al salario mínimo, como una inflación que del año pasado que afecta una serie, digamos, de rubros, ese fenómeno de indexación, y bueno, tenemos pocas razones para creer que hay otros factores que contribuyan a la inflación a la baja, razón por la cual le llega el momento al Banco de la República de pronunciarse sobre qué tan agresivo puede llegar a ser en este ciclo alcista de tasas para atajar la inflación. Pues si se da esta alza como todos están vaticinando, doctora Laura, creo que sería la primer alza en la tasa de intervención, según mis datos, desde abril del año 2023. No se presentaba un incremento en la tasa de intervención. Aquí nada que hacer, esta es la mejor forma que tiene el Banco de la República para controlar la inflación y obligarla un poco, digamos, a que eventualmente vuelva a bajar. Sí, es el instrumento por excelencia de política monetaria, pero tenemos una economía que es distinta y unas causantes de este nuevo rebrote en inflación que son distintas. Tenemos hogares que hoy día están demandando de una manera muy importante consumo en bienes, servicios, bienes durables, electrodomésticos. Estamos en un boom de consumo importante, pero además es un boom de consumo que no necesariamente está tan apalancado en el crédito. Precisamente como las tasas de interés todavía prevalecen en altos niveles, pues el ciclo del consumo
del crédito de consumo pues no se ha dinamizado aún, y estamos es más viendo que los hogares están financiando sus compras, sus viajes, sus comidas fuera del hogar, vía bien sea efectivo o a través de sus tarjetas débito, de contado, o tal vez financiándola muy pocas cuotas. Es decir, que realmente para frenar la demanda que estamos viendo, pues de pronto va a tocar hacer cosas adicionales, porque también vemos que los hogares tienen una resiliencia importante por cuenta de un mercado laboral que pues ha venido favoreciendo a buena hora a los colombianos, remesas que son una nueva fuente de ingresos que soportan precisamente ese dinamismo en el consumo, así como otras fuentes producto de la bonanza cafetera y de otras fuentes, digamos, de, por ejemplo, la minería también. Entonces, el Banco de la República tiene una tarea que no es nada menor, la comparte con muchos bancos centrales, incluido la Reserva Federal. Brasil ya pasó por un ciclo alcista de tasas para atajar la inflación, ha sido exitoso Brasil. Creemos que con unos buenos mensajes contundentes podrían nuevamente encaminar hacia la senda de desinflación, pero que, repito, tomará de pronto hasta el 2027, finales del 2027, volver a impulsar la inflación, por lo menos hacia el rango alto de la meta del Banco de la República. Son retos importantes. La polémica desde finales de diciembre fue el incremento al salario mínimo. El presidente Gustavo Petro aseguró, comenzando enero, que no había ninguna incidencia de ese incremento al salario mínimo en la inflación. No conocemos, por supuesto, todavía la inflación de enero, pero ¿usted cree que es indudable que sí va a tener un efecto ese incremento al salario mínimo en el tema de la inflación durante enero y seguramente los próximos meses? Sí, varias cosas para notar sobre el impacto del salario mínimo, además estudiado por el Banco de la República en unas muy buenas investigaciones que están para disponibilidad del público. Yo creo que es importante que nos eduquemos respecto a los efectos que sí tiene el salario mínimo sobre la inflación. Y de acuerdo al Banco de la República, por el aumento que ya se generó en el salario mínimo, tendríamos más o menos casi hasta unos 300 puntos básicos de impacto en la inflación. Pero como nosotros estimamos que el Banco de la República va a ser responsable en aumentar las tasas de interés, pues lo que tendríamos es un efecto un poco más mitigado. Nosotros teníamos un pronóstico de 5.1% en diciembre pasado para 2026. Con solo el ajuste del salario mínimo lo hemos aumentado a 6.4% estimado de inflación. Como ves, no es despreciable el efecto. Y volviendo a tu punto, en los primeros 3 meses del año tienden a darse muchos de los ajustes en distintos rubros, arriendos. Hemos tenido la discusión respecto a los tiquetes de transporte, Transmilenio, servicios públicos, educación, salud y otros. Se tienden a dar esos ajustes en los primeros meses del año, más o menos al nivel del cuarto mes del año. Ya tenemos cerca del 40% de la inflación cursada en el año. Entonces, por eso es tan importante los mensajes que se den en este momento. Y yo creo que el Banco de la República nos viene dando desde el año pasado, antes de conocer el salario mínimo, diciéndonos tal vez mantener la tasa donde la hemos tenido no ha resultado efectivo hasta el momento y se iban a requerir ajustes. Falta ver hasta dónde la pueda llevar el Banco de la República, porque recordemos, debe responder al consenso. Son 7 miembros en la Junta. Creemos que hay 4 miembros que están en el ala más ortodoxo del manejo de inflación. Vamos a ver si se cumple esa expectativa del mercado de 50 puntos básicos de ajuste al alza. Una pregunta que se hacen todos los ciudadanos de a pie, doctora Laura, es estas alzas que se prevén durante todo este año, no solamente la de este viernes, en la tasa de interés, ¿qué tan rápido se van a transmitir a los créditos bancarios? ¿En qué medida y eventualmente en qué plazo, digamos, se va a ver esa transmisión? Bueno, también hay estudios del Banco de la República muy serios que miran la historia completa y pueden decir que el efecto a las tasas de interés de créditos de consumo puede tardar entre 6 a 12 meses. Sin embargo, acá yo creo que la expectativa del mercado es que no estaba siendo suficiente los recortes, el mantener la tasa de interés donde estaba, y que tal vez empezábamos a anticipar que iban a tener que realizar esos ajustes en las tasas de interés. Así que puede ser que la transmisión se dé un poco más rápida, pero pues eso también dependerá de las condiciones de liquidez, de la demanda por créditos, que repito, por ahora
todavía tenemos, por lo menos en lo que son créditos de consumo, no teníamos todavía el dinamismo, más bien el sistema venía como recuperándose de un ciclo bajista en el financiamiento y pues no ha despegado del todo y cuando ya llegan nuevamente altas tasas de interés. Entonces, yo creo que es sensato pensar que va a tener un letargo, digamos, en la transmisión, pero que el mercado ya lo viene incorporando como una necesidad de ajustar tasas al alza. Bueno, pues preocupante en todo caso este panorama para este año en tema de tasas de interés. Doctora Laura, gracias por explicarnos aquí en Signo Pesos lo que va a pasar este viernes y los efectos que va a tener esa decisión en los próximos meses en nuestro país. Muchas gracias. A ustedes una feliz noche. Muchísimas gracias, es la doctora Laura Clavijo desde Bancolombia. Y el año 2026 comenzó con un campanazo de alerta para los estudiantes de las universidades públicas. La Contraloría General advirtió en un informe que con los recursos actuales muchas universidades podrían terminar cerrando algunos de sus programas académicos. Hablamos con rectores de varias de estas instituciones. Las universidades públicas del país están atravesando por su hora más oscura. Un alarmante informe de la Contraloría revela que el 97% de estas instituciones no logra sostener su operación con ingresos propios, sino que necesita más ayuda del gobierno nacional. Una de las más afectadas es la Universidad del Quindío, que se vio obligada a tomar medidas de austeridad. Tenemos que entrar en procesos de austeridad, donde lógicamente tenemos que atender las situaciones básicas y digamos que situaciones que no sean tan estructurales tendremos que aplazarlas porque realmente tenemos que garantizar la prestación del servicio. No estamos en riesgo de cerrar operaciones, cerramos el año sin ningún problema, estamos adelantando inversiones históricas en la universidad, hemos aumentado nuestra calificación financiera, no obstante no quiere decir esto que las universidades públicas no necesiten más recursos. La única universidad pública que se salva de semejante crisis es la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que sí es autosostenible e incluso arroja saldos a favor por 35.000 millones de pesos. Su rector dice que esto se debe a un cambio en el modelo de costos implementado. La educación a distancia y la universidad no es barata ni de baja calidad. Es una universidad que requiere inversiones muy altas, que la UNA lo ha logrado a raíz de que hay una consolidación de planes estratégicos a lo largo de los años. Esta institución recibe 525.000 pesos por estudiante al año, aunque su costo real supera los 3 millones de pesos, pero genera ingresos propios e incluso hace inversiones. Implica que hacemos inversiones permanentes en alta tecnología, en desarrollo de dignidad educativa en nuestras regionales y, por supuesto, en la atención hoy de 370.600 estudiantes. La esperanza de estas universidades públicas está en la aprobada reforma a la educación superior, porque las transferencias ya no subirán con base en el IPC, sino en el índice de costos de la educación superior, que promete una mejora en los giros gubernamentales. Y en otras noticias, importar gas desde Venezuela es una idea que el gobierno viene trabajando desde hace muchos meses y que podría verse cercana tras los operativos de Estados Unidos sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Sin embargo, el exministro Amílcar Acosta advierte que ese tema sigue enfrentando muchas complejidades. Sigue siendo incierta la posibilidad de que Colombia pueda llegar a importar en el corto plazo gas natural desde Venezuela. Y ello pese al cambio que se han venido dando en las circunstancias desde que Estados Unidos intervino en su territorio. Todavía es demasiado temprano para que pueda haber una apertura de modo que Ecopetrol y PDVSA puedan avanzar en acuerdos que lo posibiliten. Además de las inversiones que será necesario acometer para poder rehabilitar el gasoducto Antonio Nariño y habilitar el transporte desde el oriente, en donde están los grandes yacimientos de gas, especialmente en La Perla, hasta el estado Zulia para empalmar con el Antonio Ricaurte. Eso demanda inversiones cuantiosas y demanda también tiempo que no le alcanzará a este gobierno para poder concretar esa que es una posibilidad
y que Colombia no debe descartar de plano. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. El siguiente es el top 5 de los países con mayor índice de libertad de Internet en 2025. Este es un índice que recoge temas como facilidad al acceso a la red mundial, escasa censura a los contenidos y respeto a los derechos de los usuarios, entre otros factores. El ranking es primero Islandia, luego Estonia, Chile, Costa Rica y por quinto lugar Canadá. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.